Una ciudad de Alaska fue sorprendida por una desaparición misteriosa que movilizó a todo el país e incluso involucró al FBI. Mindy Schloss desapareció de su propia casa, pero quedaron muchas pistas. El caso, que ya estaba lleno de enigmas, se volvió aún más oscuro cuando el sospechoso fue vinculado a una serie de crímenes ocurridos 7 años antes. Y lo peor fue que, incluso con las sospechas, la falta de pruebas irrefutables hizo que este posible asesino serial estuviera preso solo 5 años. Hoy conocerán el caso de Joshua Wade. El 6 de agosto de 2007, el Departamento de Policía de Anchorage, en Alaska, Estados Unidos, recibió una llamada preocupante. Jerry Jett, una amiga de Mindy Schloss, estaba preocupada porque, al llegar a su casa, encontró una escena fuera de lo común. Mindy tenía 52 años, vivía en Anchorage desde hacía poco más de 20 años, era enfermera y trabajaba en el ala psiquiátrica de un hospital en Fairbanks, una ciudad al norte. Ella tomaba un vuelo cada semana para ir al trabajo, siempre los domingos por la noche o los lunes por la mañana. Jerry cuidaba del gato de su amiga cuando ella viajaba por trabajo y al llegar a su casa ese lunes 6, nada parecía como antes. Ya con los policías en el lugar, ella explicó que al llegar, la puerta no estaba cerrada con llave, solo estaba cerrada, y algunos objetos de la casa estaban fuera de lugar. Platos sucios en el fregadero, copas de vino sucias en la barra de la cocina, varias cuentas tiradas en la mesa, cosas que Mindy no dejaría antes de salir a trabajar. Todas las veces que Jerry llegaba a la casa de su amiga, el lugar siempre estaba impecable, pero no esa vez. Otro detalle que llamó la atención fue la cama de Mindy, que estaba arreglada al estilo militar, con las esquinas de la sábana metidas debajo del colchón, algo que ella tampoco hacía nunca. Y, para empeorar la situación, su auto, que debería estar en el garaje, ya que Mindy siempre tomaba taxi para ir al aeropuerto, no estaba ahí. La detective Pam Perinud, que estaba en el lugar, no había visto ninguna señal de entrada forzada, pelea o robo en la propiedad. Los investigadores también encontraron bridas plásticas en el cuarto de Mindy que la detective Pam sospechó que habían sido usados para sujetarla. La policía se puso en contacto con el hospital en Fairbanks y los empleados avisaron que Mindy aún no había llegado. Ella estaba retrasada y no había comunicado nada sobre imprevistos. Cuando verificaron con la aerolínea si al menos había abordado, confirmaron que no. Entonces, ahora considerada desaparecida, se difundieron en los medios fotos de Mindy y de su auto, un sedán rojo. El barrio donde ella vivía era considerado bueno y tranquilo. Pero, según los vecinos, el ambiente de paz cambió cuando un grupo de jóvenes ruidosos que solo querían hacer fiestas llegó a vivir a una casa cerca de Mindy. La casa era conocida como la Casa de las Fiestas. Incluso hubo una gran fiesta en el lugar la noche del 4 de agosto, días antes de la desaparición de Mindy. Según testigos, la fiesta duró toda la noche, con personas llegando y saliendo todo el tiempo. La detective Pam fue al lugar, tocó la puerta, llegó a escuchar que había gente adentro, pero nadie le abrió, lo que le pareció muy extraño. Entonces fue a la casa de al lado y una mujer llamada Kate abrió la puerta, claramente nerviosa por la presencia de la policía. Kate dijo que no conocía a las personas de la casa de las fiestas. Dijo que iba tarde al trabajo y que necesitaba irse. Aún así, Pam le dio su contacto a la mujer y se fue. Analizando el historial bancario de Mindy, se encontraron dos movimientos sospechosos. 2 retiros de $500 que era el monto máximo permitido para retirar en cajeros automáticos. El primer retiro fue el 5 de agosto a las 5:01 de la mañana y el segundo al día siguiente a las 4:16 de la mañana. Y esos horarios no eran habituales para Mindy. A partir de esa pista, el FBI empezó a involucrarse en el caso y obtuvo las imágenes grabadas por los cajeros automáticos. Los videos mostraban que la persona que hacía los retiros era un hombre de apariencia fuerte, de estatura media, que usaba un abrigo negro, una gorra, una bandana que le cubría el rostro y una mochila negra. En 2 videos fue posible ver que, en determinado momento, cuando la bandana se le resbaló y levantó el brazo para acomodarla,
Se pudo ver que tenía un tatuaje en uno de sus dedos. Las imágenes fueron rápidamente compartidas con amigos de Mindy y también con la prensa. El 9 de agosto, los investigadores del FBI recibieron una pista sobre la ubicación del auto de Mindy. Estaba en un estacionamiento cerca del aeropuerto. En la cajuela se encontraron una pala y una maleta lista para el viaje. Dentro del auto estaba su bolso, pero el celular y la cartera no. Y también encontraron su laptop, que había sido usado por última vez en la noche del 3 de agosto. Según el peritaje, Mindy usó el internet en el equipo hasta las 11:30 de la noche, haciendo búsquedas relacionadas con el trabajo. En una de las puertas traseras del auto se identificó una marca de huella, como si alguien hubiera estado acostado en el asiento y apoyado el pie en la puerta. En 2 tapetes traseros se encontraron manchas de sangre, que el laboratorio de la policía posteriormente confirmó que eran de Mindy. Y así, los detectives creían que ella había sido secuestrada poco después de encender la computadora. Fue atada con una brida y puesta en el asiento trasero de su propio auto. Por las cámaras de seguridad de los alrededores del aeropuerto, se registró el momento en que su auto fue estacionado en el lugar, alrededor de las 12:35 de la tarde del 4 de agosto. Quien conducía el vehículo era un hombre blanco, que llevaba una camisa oscura y una mochila igual a la que aparecía en las grabaciones de los cajeros automáticos. Después de estacionar, abandonó el vehículo y se fue caminando, pero sin encontrar ADN o huellas digitales y detalles del sospechoso en el vehículo, sería prácticamente imposible identificarlo. Sin embargo, el día 12 la detective Pan recibió una llamada de Kate, la vecina de Mindy. Ella explicó que el día de ese acercamiento estaba nerviosa debido al miedo que sentía de sus vecinos de la casa de las fiestas. Un joven llamado Josh, que anteriormente había ido a su casa y la había coaccionado de manera grosera para que no le dijera a la policía que lo conocía. Después de haber sido amenazada por el joven, Kate dijo que empezó a creer que él podría, de alguna manera, estar involucrado en la desaparición de Mindy, pero que, por miedo a él, al final no dijo nada. En la comisaría, Kate contó que Josh la intimidó pocas horas antes de la visita de la detective, y además agregó que, durante esa conversación con el oficial en la puerta de su casa, podía ver a Josh mirándola fijamente desde la ventana de su cuarto. Kate también dijo que días después, durante la noche, escuchó a alguien caminando por la terraza. Al principio pensó que era su compañera de casa, con quien compartía la vivienda, pero después se dio cuenta de que era Josh. Eso la dejó aterrorizada y, con miedo de vivir con esa tensión, decidió avisar a la policía sobre lo que estaba pasando. Kate no sabía mucho sobre Josh, ni siquiera su nombre, pero pudo dar una descripción física, incluyendo la información de que tenía tatuajes en las manos. Para descubrir el apellido, los investigadores recurrieron al contrato de arrendamiento de la propiedad donde él vivía, pero en el documento solo aparecía el nombre de otro residente, Shane. Él fue llamado a la comisaría. Ahí, él confirmó que compartió el lugar con otras 2 personas y que una de ellas era Josh. Él dijo que, al hacer la entrevista para vivir en la casa, ese Josh fue muy amigable y educado, pero, desde el momento en que entró, mostró otra cara. Josh era una persona intimidante y, una vez, incluso le mostró a Shane que tenía un arma en la casa. Josh, en realidad, se llamaba Joshua Wade, alguien que ya era bastante conocido por la policía local. Joshua Wade, más conocido simplemente como Josh, nació el 13 de marzo de 1980 en la ciudad de Great Falls, en el estado de Montana, e hijo de Catherine y Gregory Wade. El inicio de su infancia estuvo marcado por las constantes peleas de sus padres, pero después de su divorcio, el padre se mudó a Alaska y Josh, que entonces tenía 7 años, se quedó con su madre. El chico creció con un temperamento bastante violento. En el 93, a los 13 años, ya tenía una serie de antecedentes policiales impensables para alguien tan joven, como venta de drogas y robo con uso de armas de fuego. Y, por ser menor de edad, la mayoría de las veces lo liberaban rápidamente. Sin poder lidiar con su hijo, Catherine lo envió a Anchorage, en Alaska, para vivir con su padre. Pero allí, él siguió infringiendo la ley. En el 96 las cosas se pusieron aún peor.
Josh, que entonces tenía 16 años, fue llevado a la corte después de ser atrapado conduciendo un auto robado, donde también se encontraron drogas y un arma. Su papá logró convencer al juez de que podía controlar a su hijo, y así, el adolescente, una vez más, fue liberado. Sin embargo, al llegar a casa, el consejo que su papá le dio fue: si eres lo suficientemente tonto como para infringir la ley, tienes que tener mucho cuidado de no ser atrapado. Y eso, de alguna manera, terminó validando en la cabeza de Josh la posibilidad de empezar a cometer delitos y salir impune. A finales de los años 90 y principios de los 2000, una serie de asesinatos de 6 mujeres dejó a la población de Anchorage aterrorizada, y la policía se preocupó por la posible presencia de un asesino serial. Pues hasta ese momento no sabían si las muertes habían sido cometidas por varios criminales o por la misma persona. Esa duda permaneció hasta el 3 de septiembre cuando la policía recibió una denuncia informando que el cuerpo de otra mujer, en este caso la 7ª víctima, había sido encontrado. El oficial John Daly fue enviado a la escena del crimen y el lugar era una vieja cabaña, prácticamente en ruinas, en una zona boscosa. John entró al lugar y encontró una escena aterradora. El nivel de brutalidad era increíble, incluso para los policías más entrenados y experimentados. Además de que el cráneo de la mujer estaba destruido, el cuerpo tenía varias marcas de golpes con cuchillos y excoriaciones. Los peritos intentaron recolectar pistas, pero eso fue una tarea prácticamente imposible, porque la cabaña estaba muy sucia, con basura por todas partes. Los resultados de las pruebas de ADN revelaron que la víctima era Della Brown, de 33 años, quien vivía y trabajaba en la ciudad como anunciadora de números de bingo. Pero ella tenía un problema serio con el consumo excesivo de alcohol. La policía estaba ofreciendo una recompensa a quien diera información que pudiera ayudar a resolver los crímenes. Poco después, los investigadores recibieron una pista de un hombre que decía saber lo que podría haberle pasado a esa mujer. Y sus sospechas recaían sobre su propio amigo Joshua Wade, que en ese entonces tenía 20 años. Según esta persona, una noche, Josh estaba conduciendo con algunos amigos hacia un bar cuando vieron a Della Brown tirada en la calle, probablemente debido a su problema con el alcohol. Josh habría dicho que quería atropellarla, pero los otros amigos lo convencieron de no hacerlo, así que todos se fueron, pero después Joshua dejó a los amigos en el bar y regresó para matar a la mujer. Pues unas horas después, él regresó al bar y llamó a los amigos para mostrarles lo que le había hecho a ella. Según lo que contó ese amigo, Josh dijo que él llevó a la mujer a esa cabaña y que, con una piedra grande, le aplastó el cráneo. Después, él habría abusado del cuerpo y se fue, regresando al bar y llamando a los amigos. Con eso, la policía arrestó a Josh bajo la acusación de agresión sexual, asesinato y alteración de la escena del crimen. El juicio comenzó en enero de 2003 y, a pesar del sentimiento de certeza que muchos tenían de que él sería declarado culpable, incluso por la muerte de las otras 6 mujeres, los abogados de la acusación enfrentaron problemas desde el principio. Como los amigos que estaban con él en el auto durante el incidente, incluyendo al amigo que contactó a la policía, tenían sus propios problemas con la ley, en el estado de Alaska era difícil acreditarlos como testigos cruciales para el juicio, y la defensa podría usar eso fácilmente como argumento para desacreditarlos. Otra cosa era que no se encontró ningún ADN de Josh en la escena del crimen, mucho menos en la víctima. O sea, la defensa podría alegar que las acusaciones de los testigos eran falsas y, incluso si fueran verdaderas, podrían decir que Josh solo encontró el cuerpo y mintió sobre lo que había hecho con ella. Y sumando a estos hechos, el fiscal principal se enfermó, lo que hizo que el caso pasara a manos de 2 nuevos profesionales sin experiencia. Así, el 4 de septiembre de 2003, 3 años y un día después de que Della fuera encontrada en la cabaña, Josh fue considerado inocente de asesinato, inocente de abuso, pero culpable del delito de alteración de la escena del crimen, por haber interferido en el lugar donde el cuerpo de Della había sido encontrado. Muchos no podían creer que él fuera absuelto de prácticamente todo. Los amigos habían visto a la joven aún con vida en la carretera, y horas después, Josh los llevó hasta la cabaña para mostrar que ella estaba muerta. Entonces, ¿quién más podría haber hecho eso?
Pero como solo tenían su palabra, sin pruebas que vincularan a Josh a la escena del crimen, él logró salirse con la suya, y por eso terminó recibiendo solo 5 años de prisión. Como él estaba preso desde septiembre de 2000, su liberación ocurrió solo 2 años después del juicio, en septiembre de 2005. Con la muerte de Mindy en 2007, la policía empezó a sospechar que Josh era el responsable del crimen y que, muy probablemente, él era un asesino serial. Pero, como él se estaba dando cuenta de que la policía se estaba acercando a él, tocando la puerta de los vecinos y llamando a los compañeros de casa para interrogatorios, simplemente desapareció. Con una orden de cateo para su casa, el FBI notó varias cosas incriminatorias. Su cama estaba arreglada al estilo militar, igual que como fue encontrada en la casa de Mindy. También había paquetes de bridas, que eran del mismo modelo encontrado en la casa de ella, y una chaqueta idéntica a la que aparecía en el video. De los retiros en los cajeros automáticos y en 2 bolsillos de esa chaqueta, había un comprobante de la cuenta de Mindy referente a un retiro de $500. Esas evidencias eran suficientes para arrestarlo, pero las autoridades no sabían dónde estaba él. Entonces recurrieron al público, poniendo su imagen en un anuncio. Con eso, una mujer llamó a la policía diciendo que conocía a Josh. Ella dijo que él había ido de aventón con ella algunas veces y, la última vez, terminó olvidando su mochila en el carro. La mochila era la misma que aparecía en los videos de los cajeros automáticos. En ella estaba el celular que contenía varias fotos, y una de esas fotos era una mano sosteniendo un arma calibre .45 Iki. Por el sentido y el escenario de la foto, la policía estaba segura de que la fotografía había sido tomada dentro de su cuarto. Josh había huido al conjunto de apartamentos donde vivían 2 hermanos que él conocía. Él llegó ahí diciendo que necesitaba quedarse por unos días porque había peleado con 2 compañeros de casa. Pero uno de esos hermanos sabía que Josh estaba siendo buscado y discretamente llamó a la policía. El 2 de septiembre, cuando Josh se dio cuenta de que estaba rodeado, tomó a los hermanos como rehenes e intentó negociar una liberación. Hasta su papá fue llamado para intentar convencer a su hijo de que se entregara, pero él dijo que solo saldría con la presencia de un abogado. Después de casi 2 horas de negociaciones, el abogado llegó. Josh liberó a los rehenes y se entregó. Josh fue arrestado de nuevo, esta vez acusado de secuestro y privación ilegal de la libertad de los hermanos, y sospecha de fraude con la tarjeta de Mindy, ya que, como el cuerpo de ella no había sido encontrado, la policía no podía acusarlo de asesinato. Durante el interrogatorio, los oficiales intentaron que confesara el crimen contra Mindy, pero él se negaba a hablar. Cuando le informaron que Josh estaba siendo arrestado por el uso indebido de la tarjeta de ella, él sonrió, medio burlón, preguntando si realmente, solo por eso, lo estaban arrestando. Esa reacción de él aumentó las sospechas de la policía de que la enfermera realmente estaba muerta, pero aún no tenían pruebas suficientes y, sin el cuerpo, Josh podría escapar de una pena más severa. Pero ese mismo mes, el 30 de septiembre de 2007, un recolector de basura encontró algo extraño en una zona remota de la ciudad, en un área boscosa a algunos kilómetros de la casa de Mindy. En una pila de basura se encontró un cuerpo femenino en avanzado estado de descomposición. Cuando la policía llegó al lugar y analizaron el cuerpo, lograron identificar que las manos de la víctima aún estaban atadas con bridas negras. La numeración de fabricación del producto confirmó que era de la misma secuencia de bridas que se encontraron en la habitación de Josh. El cuerpo estaba quemado. Después de las pruebas de ADN se confirmó que el cuerpo era efectivamente el de Mindy. También había una herida en la base de la cabeza y un casquillo de bala calibre .45 cerca del cuerpo. Así, Josh se convirtió oficialmente en el único sospechoso por su muerte y se añadieron las siguientes acusaciones: uso de arma de fuego, asalto, secuestro, robo de auto y asesinato. La fiscalía reunió decenas de pruebas que vinculaban a Josh con el crimen, algunas más sólidas que otras, porque no querían dejar que Josh escapara una vez más. Así,
Los fiscales armaron un caso sólido, pidiendo la pena de muerte y estableciendo una hipótesis sobre lo que pudo haber pasado la noche de la muerte de Mindy. Josh habría ido a la casa de ella al final de la noche del 4 de agosto de 2007 para cometer un robo. Recordemos que eran vecinos. Una vez con ella, él la ató, abusó de ella en su propia cama, arregló la cama. Como un posible intento de retrasar la investigación, la secuestró, la metió en el auto. Condujo durante aproximadamente 1 hora fuera de la ciudad, hasta que, en la madrugada del día 5, llegó a un cajero automático e hizo el primer retiro. Con la contraseña de la tarjeta en mano, la llevó al bosque y allí, con su pistola, le habría disparado en la parte de atrás de la cabeza a Mindy. De hecho, por la trayectoria de la bala, la fiscalía cree que la víctima estaba arrodillada. Después de quitarle la vida, carbonizó el cuerpo y, horas después, abandonó el auto en los alrededores del aeropuerto. Aunque la pistola usada en el crimen nunca fue encontrada, la fiscalía creía tener pruebas suficientes, principalmente por las fotos que había en su celular, donde su mano sostenía un arma dentro de su propio cuarto. Josh fue a juicio en febrero de 2010 y, después de que la fiscalía hablara con la familia de Della y Mindy, llegaron a un acuerdo de no pedir la pena de muerte si Josh confesaba ser culpable de las 2 muertes. El 17 de febrero, él se declaró culpable por los homicidios de las 2, escapando de la posibilidad de la pena de muerte. Aún así, él estaba respondiendo por varios otros delitos que necesitaban ser analizados para decidir cuál sería la pena adecuada. Durante una de las audiencias, en un momento determinado, el juez comentó que, en relación con los crímenes contra las 2 mujeres, él ya no tendría cómo defenderse. Y Josh, en ese momento, dijo: «Está bien, ¿y qué hay de los hombres que maté?». Esa fue una información inesperada, y el juez entonces le preguntó si le gustaría hablar un poco más sobre el tema. Pero en ese momento, su abogado se lo impidió y lo hizo callar. Al final, a los 30 años, Josh fue sentenciado a 99 años de prisión, con derecho a libertad condicional después de 95. Los crímenes contra las otras 5 mujeres, de los cuales la policía también sospechaba que él era responsable, nunca fueron resueltos. Después de cumplir años de prisión en el Centro Correccional de Spring Creek, la prisión de máxima seguridad de Alaska, Josh hizo un trato con la justicia, declarando su responsabilidad en 3 muertes no resueltas, a cambio de cumplir el resto de su condena fuera del estado. Él les dijo a los investigadores que era responsable por las muertes de John Michael Martin, de 38 años, quien falleció en 94, cuando Josh tenía 14 años, Harry O. Tewart, de 30 años, en 99, cuando él tenía 19. Ambos hombres sufrían de enfermedades mentales, y además agregó la muerte de un tercer hombre cuyo nombre y edad no fueron revelados. Así, Josh fue transferido a una prisión de máxima seguridad en Indiana. Sin embargo, el 14 de junio de 2024, a los 44 años, Josh fue encontrado inconsciente en su celda. Y, según el portavoz de la prisión, a pesar de las medidas de salvamento, llevándolo a la enfermería y trasladándolo de urgencia al hospital, Josh fue declarado oficialmente muerto. El informe de la autopsia nunca fue divulgado y se especula que fue asesinado por otro recluso. Al final de cuentas, en 2010, Josh terminó escapando de la pena de muerte, recibiendo solo cadena perpetua. Si él hubiera recibido la pena capital, habría pasado décadas en el corredor de la muerte esperando la fecha de su ejecución. Pero el destino ya estaba escrito para él. Ya sea por causas naturales o no, su muerte llegó mucho antes de lo que el Estado podría permitir.